Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos transmitiendo. Les damos la bienvenida a todos y esperando que podamos continuar con nuestras pláticas. Decíamos, bueno, pues a pesar de que estamos viviendo momentos un poco difíciles en México, siempre hay que acudir también, colaborar con nuestro trabajo interno, aparte de, ¿verdad?, de las cuestiones cívicas, pero también no olvidarnos de nuestro trabajo interno, que muchas veces, pues, es un granito de arena también, ¿verdad? Entonces, el día de hoy queremos precisamente hablar un poquito sobre lo que son los estados del ego y el psicoanálisis, basándonos básicamente en lo que sería el libro de la Revolución de la Dialéctica del maestro Samael. Y bueno, es un tema que nos puede ayudar a profundizar un poquito sobre el ego, sobre su comprensión, y también porque de alguna manera nos han estado preguntando ya en 2-3 ocasiones un poquito sobre profundizar sobre lo que sería el análisis transaccional y el análisis estructural del ego, que nos menciona el maestro Samael. Por eso es que el día de hoy, bueno, hemos escogido este tema. Y bueno, antes de comenzar nos gustaría comentar que estos términos también devienen de la psicología oficial. Un psiquiatra reconocido por ahí de los años 50, de hecho en el año 58 comenzó una nueva teoría dentro de lo que sería sus estudios del psicoanálisis de Sigmund Freud, o Freud, o como quieran pronunciarlo. Y bueno, dice que cansado un poquito de que no encontraba los resultados que él buscaba en el psicoanálisis, precisamente pues se dedicó a una nueva teoría en la cual precisamente llamó análisis transaccional, y que de alguna manera todavía es utilizable en algunas escuelas o en el campo de la educación. Esto en el año de 1958, y bueno, a partir de ahí él se fue haciendo famoso, escribió inclusive un libro muy, pues yo creo que todos lo hemos oído, aunque sea mencionar, que se llamó Los juegos que la gente juega, y bueno, se convirtió en un bestseller en esas épocas o por esos años. Independientemente, pues recordemos que todo maestro, todo iniciado, de alguna manera es una persona que podríamos decir, no solamente, bueno, hay muchos grados de maestrías, hay maestros que tienen un cierto desarrollo y que tienen un elevado nivel de ser, por ejemplo, y hay maestros que combinan ese nivel de ser con ese nivel de saber, o que empiezan con el nivel de saber y luego con el nivel de ser. En realidad, el maestro Samael, como cualquier iniciado de este siglo o del siglo pasado, porque ya estamos en un nuevo siglo, pues de alguna manera, igual que cualquiera de nosotros, en este camino de la enseñanza gnóstica y en esta búsqueda del trabajo psicológico, pues también estudió, conoció, buscó. Y también seguramente que igual que podríamos decir nosotros, nos gusta estudiar, por ejemplo, la física cuántica, porque a mi esposo le gusta mucho, y bueno, pues comprendiéndola con la enseñanza gnóstica, uno pues la engrandece o la comprende de una manera desde su punto de vista, desde su perspectiva. Entonces, en la época del maestro Samael, él utilizó también algunos términos de la psicología oficial, y bueno, nosotros tenemos que aprender a buscar también esa cultura combinada siempre con la comprensión del trabajo interno. Esto lo menciono, bueno, porque muchas veces por ahí se ha mencionado que si un autor plagia al otro autor, y bueno, yo creo que todo esto deviene siempre de una misma enseñanza, recordando que Sigmund Freud pues trajo su conocimiento también de Oriente, igual que Carl Jung, sobre todo basándose en el libro tibetano de los muertos, el Bardo Tudol, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una manera de compartir lo que cada uno va experimentando. Y por eso les digo al inicio de la conferencia, no nos vamos a complicar mucho con los nombres. Ojalá que pongamos la atención de nuestra conciencia y tomemos lo que nos es útil, y lo que no nos es útil, bueno, pues lo desechamos. Sin embargo, en el libro de la Revolución de la Dialéctica, a nosotros nos ha parecido muy interesante comprender, basado precisamente en este psiquiatra, pues estos términos que a la hora de aplicarlos a la
al trabajo psicológico nos resultan maravillosos porque nos amplían también la comprensión de esto que llamamos ego y que entendemos estamos todos en ese camino, en esa lucha. Como decía el maestro Samael, si hay alguno de entre aquí nosotros que no esté trabajando con algún ego, pues me gustaría conocerlo. Si hay alguien aquí entre los que estamos presentes que no tiene necesidad de trabajar algún ego, pues me gustaría conocerlo, diríamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que, o por lo menos en nuestra vivencia, que la lucha es diaria, continua, y que no nos podemos conformar tampoco con esos estados que llama el maestro Samael y estos psiquiatras estados del ego. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a nuestra plática, a ver si se está, creo que arreglando un poquito el micrófono. No sé si por internet todos alcanzan a escuchar bien. Bien, pues vamos a comenzar. Los estados del ego y el psicoanálisis hemos titulado la conferencia basada en 2 capítulos del libro de la Revolución de la Dialéctica. Y bueno, con esa introducción que pudimos mencionar, el maestro Samael, repetimos, basado en estos títulos de la psicología oficial de los años anteriores que nos precedieron, menciona que los estados del ego se clasifican en 3. Este psiquiatra, este psicólogo Eric Verne menciona que, o mencionaba, es interesante también conocer, ¿verdad? Él mencionaba que dado que las personas no tenían es decir, tenían unos comportamientos que eran muy diferentes en un momento y luego en otro, él atribuyó a eso, basado precisamente en sus estudios de psicoanálisis, y él lo mencionó así, dijo, existen 3 órganos en los cuales se basa el ego, a los cuales llamó estereotípicos, neotípicos y arqueotípicos, que es lo que vamos a estudiar. Y él decía que para ser más sencillos o poder explicarlo mejor, la manifestación, podríamos decir, de estos defectos, él los llamaba o los titulaba como el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Que bueno, de alguna manera todos sabemos que el psicoanálisis estudia el superego, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, solamente decirles que a quien le interese investigar lo puede hacer. En el caso de la enseñanza gnóstica, siempre complementada con esa sabiduría oculta, con esa comprensión universal, pues podemos encontrar profundidades más útiles para la muerte de nuestros defectos psicológicos. Entonces, comenzamos mencionando el estado del ego, que el maestro también menciona en el libro de la Revolución de la Conciencia como estereopsíquicos. El estado del ego que se conoce como estereopsíquico. Dice que son estados identificativos relacionados con las percepciones exteriores de los 5 sentidos y vinculados precisamente a ese mundo de las percepciones. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo podemos digerir? Es muy simple. Hay que hacer una pequeña reflexión, ojalá que en la meditación el jueves podamos adentrarnos un poquito, pero es muy simple. Los estados que se conocen del ego como estereopsíquicos están relacionados a cuando nosotros nos identificamos con nuestro exterior. Entonces, al identificarnos y a través de los 5 sentidos entran esas impresiones o percepciones, definitivamente por agarrarnos, como se dice, con la guardia baja, al estar identificados, entra un estado egoico, ¿verdad? Es muy simple. Si nosotros pues vamos a un lugar donde hay, no sé, mucha algarabía y mucha fiesta, pues terminamos un poquito identificados, ¿verdad? Y podemos caer en esa identificación, pues bebiendo, tomando, fumando o cayendo en todos los otros aspectos que ya conocemos. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, nos identificamos, nos contagiamos de nuestro entorno. Si hay alguna pregunta por internet, comentarios, participación, ejemplos que quieran poner, pues adelante. El siguiente estado, no sé si es el neopsíquico, ¿sí? O el, exacto. Entonces dice, el estado neopsíquico
El segundo dice, son estados procesadores de datos que interpretan bien o mal las situaciones que vive el ser humano. Aquí es donde trabaja nuestra mala secretaria, la personalidad. Entonces, vamos a decir que otro estado del ego se manifiesta precisamente por una mala interpretación, ¿sí? Aparte de que estamos identificados, hay una mala interpretación, en donde aquella persona fue muy amable conmigo, aquella persona del sexo opuesto, sea hombre o mujer, y yo en mi mala secretaria lo traduzco, dice el maestro Samael, como que me está coqueteando, o sea, estamos interpretando equivocadamente de acuerdo a nuestra personalidad. Esto lo menciona la psiquiatría en una forma más como adornada de palabras más difíciles a veces de comprender, o dependiendo el caso, de acuerdo a la cultura que cada uno tenga. Pero básicamente se refiere a que estos estados estereopsíquicos están relacionados a lo que hemos aprendido de nuestros mayores cuando éramos niños, sobre todo los padres que fueron los principales que aportaron al desarrollo de nuestra personalidad. Para los que nos ven pues por primeras veces, les recomendamos que revisen la conferencia de la falsa personalidad que ya se dio. Y bueno, recordar un poquito que la personalidad es lo que absorbemos de afuera y que el primer contacto que tenemos obviamente es del padre y de la madre, ¿verdad? Entonces nosotros vamos creando una personalidad en base a la imitación con los demás. Sí, preguntan que si el amor a la humanidad es una identificación. Identificarse, a ver, el amor a la humanidad sería una virtud. Pero si nos identificamos con ese amor, vamos a decir, recuerden ustedes que de un lado está la virtud y del otro lado está el ego. El ego está hecho de la misma energía. La diferencia que hay, y es el punto al que quisiéramos llegar un poquito más al final también, es que la psicología oficial nos da los datos informativos y muchas veces nos ayuda a comprender estructuras. Pero a su base de la psicología oficial le está faltando el trabajo psicológico interior que vamos a ver más adelante y que comienza básicamente con dirigir la atención hacia nuestro interior. Si nosotros sentimos un gran amor por la humanidad y estamos en autoobservación, seguramente que esa misma virtud y nuestro propio ser y nuestra propia conciencia nos guiará a las acciones correctas en pro de ese amor a la humanidad. Pero si nosotros sentimos un gran amor y luego lo traspasamos a la emoción, que ahorita también lo vamos a explicar, y en esa emoción, la emoción crece y nos identificamos con esa emoción, terminamos diciendo es que es injusto y terminamos agarrando la pistola. Bueno, entonces sí podríamos decir que ese amor, al estar identificado, al identificarse con nuestros 5 sentidos, con lo que vemos, oímos, tocamos, palpamos, gustamos, pues claro que al identificarnos vamos a sacar un estado egoico, que en el caso anterior mencionamos como estereopsíquico. Y algunas veces en el estado neopsíquico desarrollas tu intuición y sientes las intenciones de los demás. Tendrá que ver en esto el ego, la desconfianza, y te dan las gracias por la respuesta. Muy bien, es lo mismo. Yo quisiera que fuésemos adentrándonos, y no importa si de momento no entendemos las cosas a profundidad, y seguramente en estos días tendremos que meditar y llegar a profundidades a través de la meditación, pero es lo mismo. Entonces, en el caso de este ejemplo, si la conciencia tiene una virtud, que es la capacidad de intuir las intenciones de los demás, eso sería una virtud, porque te protege inclusive y protege hasta a la misma persona de sus propios egos, cuando uno no permite, ¿verdad?, darle alimento. Pero si nos identificamos y esa capacidad se vuelve egoica o se convierte por identificación en un estado egoico, entonces claro que
se va a alimentar eso que llamamos desconfianza. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer en el trabajo psicológico? Yo lo digo siempre en palabras muy sencillas. Necesitamos separar de los frijoles las piedras, como cuando vamos a cocinar. Necesitamos separar lo que no sirve de lo que sirve. Si tengo la intuición y la capacidad, la sensibilidad de detectar los estados de las demás personas, pero me identifico y me lo como, me identifico y entonces alimento un defecto, entonces ¿de qué me sirve esa cualidad? De hecho, el ego tiene esas cualidades, por eso el trabajo psicológico es un continuo despertar, una continua capacidad de autoobservarse y al mismo tiempo de decir, esto sirve, esto no sirve, ¿sí? Entonces de esa manera podemos ir rescatando del ego esa conciencia. Yo puedo decir, estamos viviendo injusticias muy grandes, sí, pero si me identifico, me lleno de resentimiento y de odio, el odio va a generar más odio. Entonces ese es nuestro error, es nuestra falta de cultura, es nuestra falta de cultura psicológica y de educación iniciática, vamos a decirlo. Recuerden ustedes que los eventos están afuera y los estados psicológicos están adentro. La mala combinación de un estado psicológico con un evento psicológico es lo que produce el alimento del ego. Es decir, si yo voy a una boda, por ejemplo, o la novia se va a casar, como hemos puesto esos ejemplos muchas veces, y ese día debe ser el día más hermoso para ella o para esos novios, pero por estar identificados, empiezan a pelear porque algo no salió bien y están estresados y están identificados, no saben controlarse a sí mismos, ese día de la boda, siendo el mejor evento de su vida, en sus estados psicológicos se convertirá ¿en qué? En un peor momento, ¿verdad? En el decir, caray, o sea, mi boda, en mi propia boda no pude ser feliz. Entonces, una cosa es un evento y otra cosa es un estado psicológico. Pongámoslo a la inversa. Los lamas tibetanos han podido hacer estudios maravillosos, digo, que les ponen, por ejemplo, hasta incluso a los niños jóvenes que están apenas en el desarrollo de la meditación, aprendiendo, ni siquiera grandes atletas de la meditación, los han puesto, los han sentado, les han puesto aparatos para medir su corazón, sus latidos, si sube o baja la presión, si se alteran, si se agitan, y les han puesto pues momentos de las injusticias tan tremendas cuando la China comunista invadió a su país, las matanzas que han habido, la triste injusticia, etcétera, etcétera, y ellos, o sea, no han reaccionado. No quiere decir que no les duela, pero no se han identificado. Y eso es algo interesante de estudiar. Podemos estar en el peor momento, en el peor evento de nuestra vida y de ahí sacarle el mejor estado psicológico. Se dice fácil, lo digo muy fácil, más bien lo digo compartiendo ese anhelo tan grande que quisiéramos algún día alcanzar, porque perfectamente sé que también estoy llena de defectos, pero en esa lucha estamos, ¿verdad? En esa lucha estamos. Entonces hay que comprender estos estados del ego. Una cosa es cuando estoy identificada y por gratis ya me llené de estados egoicos alimentando, ¿verdad? Alguien está criticando y yo llego y ya siento que también detesto a aquella persona de la cual se habló mal y no me di la oportunidad de conocerla. Eso se llama identificación o estados egoicos por identificación. En el caso de los estados neopsíquicos van relacionados ya con la secretaria, con las estructuras de la personalidad que nosotros tenemos y entonces nuestra personalidad va a tomar la información de afuera y la va a llevar al centro equivocado, ¿sí? Entonces la personalidad nos va a decir, es que esta persona no me quiere, es que mira cómo me trata mal y resulta que bueno, pues aquella persona tenía mucho trabajo que hacer, lo que sea, ¿verdad? O por alguna mala información o una identificación, la personalidad nos dice, mira
ten cuidado, etcétera, 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 porque te quieren hacer daño o porque te están coqueteando. O sea, es una mala información cuando nosotros no lo hemos corroborado. Y el tercer estado egoico que llaman los psiquiatras y que el maestro Samael utilizó en su libro La Revolución de la Dialéctica, se conoce como arqueo psíquico. Arqueo es como antiguo, ¿verdad? Y dice que son estados regresivos, es la memoria del ego, es ya más adentro, ¿verdad? Es el mismo ego, pero lo estamos viendo más adentro ahora, y dice, en este se encuentran los 49 niveles del subconsciente y son recuerdos archivados en forma fotográfica y fonográfica. Cuando hablábamos de traumas y complejos y fobias decíamos que queda guardado en la memoria del ego. Cuando una circunstancia es parecida, entonces esa memoria nos dice, te está pasando lo mismo. El resentimiento podría ser precisamente algo que se quedó ahí guardado, ¿verdad? Alguien que dice, yo no tengo resentimiento, pero en cierto momento uno lo puede detectar. Y esto es muy interesante porque el maestro Samael nos habla lo que en la psiquiatría oficial no, y nos dice, existen 49 niveles en este estado egoico cuando nosotros nos metemos a estudiarlo. De tal manera que a nosotros en la gnosis a veces tenemos estas confusiones y decimos, Dios mío, yo tengo tantos años en la gnosis y siento que este defecto sigue saliendo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un estudio también, una meditación en el caso de cada uno. Y también, o sea, quitarse las culpabilidades, quitarse los cinismos también, porque muchas veces nos volvemos cínicos y decimos, bueno, algún día se va a morir el ego, ¿no? O sea, también quitarnos ese cinismo que muchas veces alguien dice, bueno, ya no trabajo, total, el ego no se va a morir. Pero también reconocer que si estamos luchando, el ego tiene 49 niveles. Y que una persona dice, hoy estoy contento porque le gané la batalla al ego del resentimiento, vamos a decir que estábamos hablando de ese defecto. Hoy siento que me liberé de ese resentimiento, pero ¿sabes qué? En un mes, en 2 meses, vuelve a salir por otra circunstancia semejante o porque ya se pasó de la raya aquella persona a la que yo sentía que perdonaba. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos adentrarnos a otro nivel más profundo y a otro nivel más profundo y a otro nivel más profundo. El ego, cuando a nosotros se nos da la oportunidad de un gimnasio, y también es muy fácil decirlo, y a veces lo podemos decir porque lo estamos viviendo en carne propia, pero es muy difícil cuando llegan ciertos niveles de profundidad que dices, es que ya, o sea, una cosa es que tenga tolerancia y otra cosa es que ya esto se sale de mi comprensión, esto ya no tiene sentido, ya me están atacando, ya me están agrediendo, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Ya ganas ahora sí me dan de decir, óyeme, ya hasta aquí, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber lo mismo, repito lo mismo, lo que tú decidas hacer en acciones hacia afuera es tu decisión, pero tus estados psicológicos deben siempre de estarse purificando, porque si no el perjudicado somos nosotros, si no el que carga el odio y el que pierde es uno. Y como decía un escritor famoso que ahora no recuerdo su nombre, pero me quedó grabada la frase, dice, hay que tener mucho cuidado. Fíjense bien, hay que tener mucho cuidado a quien escoges de enemigo, porque tenemos la tendencia de parecernos a ellos al final, ¿verdad? Es decir, te conviertes en lo que tú odias, te conviertes en lo que tú detestas. Tú no aguantas la injusticia y te vuelves injusto porque te vengas, porque dices, ya no lo aguanto y revienta el ego, ¿verdad? Entonces esos momentos uno dice, pues entonces ¿de qué me ha servido tanto trabajo? Entonces uno tiene que hacer una meditación y decir, siempre he estado en la lucha, esto se me hace más grande, pues claro, porque estoy entrando a otra profundidad del ego y porque obviamente ahí actúan las leyes como el karma, actúa la ley de recurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad tenemos que darnos mucha fuerza y decir, pues aunque me encuentro en este nivel de profundidad del ego, viéndolo por lo menos, pues tengo que salir adelante, tengo que
reencontrarme con mi conciencia, con mi propio ser, ¿sí? Entonces, los estados del ego salen porque estamos dormidotes, porque la personalidad ya funcionó equivocada o porque estamos en un trabajo de profundidad de recuerdos del ego, de memorias del ego, y todo eso combinado también, no se preocupen, eso es algo que es solamente para entenderlo y poderlo llevar a una meditación más profunda, pero el ego tiene esos tres aspectos, pues según mi parecer o nuestro parecer, pues todo a la vez, ¿verdad? Sí, solamente es cosa de por dónde lo dejas salir. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo por internet. Decíamos si tiene recuerdos archivados en forma fotográfica, fonográfica, es decir, hay sonidos, canciones que te recuerdan, ¿verdad? Que te traen un estado, bueno o malo. Dicen, yo esa canción no, porque me trae un dolor, ¿verdad? De cuando sufrí mucho. O estas imágenes, o este campo, o esta ciudad, o este lugar no me gusta porque no, algo me duele dentro, que es el ego, ¿verdad? Y podríamos atrevernos a decir, hoy según la ciencia ya también se puede aceptar que ciertos olores te pueden traer recuerdos de memorias guardadas por ahí, ¿verdad? Tactos, sensaciones, es decir, lo que entró por los 5 sentidos, obviamente es el vehículo pues con el cual nosotros vamos a tener esa memoria del ego, que también el ego tiene su memoria, y que también en la plática sobre memoria, trabajo del maestro Samael en otra conferencia también sería bueno que la recordáramos. Hacen varios comentarios, pero nos dicen, en resumen, dicen, como se dice, lo que te choca, te checa. Sí. Sí. Mirarnos en el espejo. Hay que preguntarse por qué a uno le llegan esas agresiones, observarse uno desde una empatía de nivel egoico a la persona que está delante. No nos queda más que romper la cadena, romperla. Si devolvemos mal por mal. ¿Se está qué? O sea, observarse cuando ya uno se le va sí. al control. Sí, de verdad el ego te dice, ya no aguanto, ya ahora sí, ya se pasaron, tú has sido tolerante, tú has querido, tú has esto, pero ya no aguanto, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que ver por qué tiene esas recurrencias, ¿no? Incluso pedir en una meditación, y cuando la situación es muy difícil, porque hay veces en que estamos viviendo situaciones familiares, sociales, humanas muy difíciles, que de verdad te pueden enfermar, ¿no? Entonces, o que ya estás enfermo y que te pueden hacer sacar esa enfermedad más fuertemente, biológicamente ya. Entonces uno tiene que pedir, ¿no? Decir, bueno, enséñame, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué defectos son los que traigo arrastrando tan fuertes también? Porque, pues, ahora sí que verlo como una gran oportunidad, aunque nos cueste, podemos a veces, y eso no nos tiene por qué derrotar tampoco, muchas veces podemos estar sobre un defecto 1 mes y 2 meses y 3 meses, lo que importa es que no lo dejemos, ¿verdad? Que lo reflexionemos cada noche, que estemos luchando cada día y que no lo dejemos. Tampoco que lo guardemos ahí en el subconsciente y no pasó nada, ¿verdad? Sino que estemos en ese trabajo. Sí. Bien, ¿me pueden pasar la siguiente slide? Bien, dice el maestro Samael que para todo este trabajo obviamente existe ese psicoanálisis. En el caso del maestro Samael nos parece muy hermoso que lo llamó psicoanálisis íntimo. En este caso, ¿por qué? Porque la psicología oficial va más relacionada a un estudio exterior, ¿verdad? O lo que el médico puede hacer por ti, estudiarte a ti. Pero el psicoanálisis íntimo, en este caso, sería la aplicación de ese psicoanálisis, pero de cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros. Entonces dice el maestro, para eso existe una didáctica, para conocer y eliminar los valores negativos, positivos que cargamos dentro. Los egos buenos. Porque dicen eliminar los valores positivos. Son muy difíciles. Sí. Después al final el maestro habla más sobre los valores negativos también, ¿no? Porque bueno, también hay que decir que lo bueno y lo malo está en nuestra mente. Nosotros necesitamos ir más allá de lo bueno y lo malo para eliminar un defecto realmente, ¿no?
Entonces por eso él hace esa alusión seguramente a decir, bueno, la parte positiva y la parte negativa, pero de valores que nosotros no nos están haciendo bien. Entonces podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Y entonces dice, bueno, vamos a aplicar ese psicoanálisis. Ese psicoanálisis íntimo no es otra cosa más que la autoinvestigación. Hombre, conócete a ti mismo. Homo nocete ipsum. Autoexplorarse, introversión, es decir, a través de la meditación, autoconocerse a sí mismo. Todo eso sería en realidad un psicoanálisis íntimo. Yo opino, y es una opinión muy personal, que puedo ir a un psicólogo o que incluso un estudiante puede acercarse pues con un compañero, con su profesor y pedirle una orientación, lo cual es muy útil en este camino. Pero si uno no lo comprende adentro, no lo prueba el sabor de la meditación, de la muerte del ego, de la lucha, tampoco no llega a una profundidad. Entonces el psicoanálisis, recuerden ustedes que tiene también sus secretos guardados, porque el psicoanálisis tiene mucho lo que sería el estudio de la energía sexual, ¿verdad? El psicoanálisis, según Freud, dice todos los sueños son casi sexuales, ¿verdad? Todos los comportamientos tienen un origen, una motivación, dice Freud así. Por eso es que, bueno, luego se le ha ido adornando, ¿no? Entonces, en realidad, el maestro Samael nos dice que para poder comprender esos estados del ego, estereopsíquicos, arqueopsíquicos y neopsíquicos, básicamente nosotros tenemos una herramienta que es ese psicoanálisis, la autoobservación. Nos lo está diciendo en otras palabras. El primer paso es la autoobservación. Cuando nosotros queremos autoobservarnos, sucede una situación muy especial. Esa situación, esa fuerza, que es la misma fuerza del ego, se llama contratransferencia. Y dice el maestro que cuando nosotros queremos ponernos a meditar, y creo que ustedes no nos van a dejar mentir, surge precisamente una fuerza contraria, ¿verdad? Como que se llama, o que el maestro llama contratransferencia. Podemos hablar de ella en otra ocasión, pero básicamente significa que la fuerza del mismo ego no nos va a dejar que hagamos esa introspección. Por eso el maestro dice hay que evitar esa contratransferencia y utilizar la transferencia o dirigir o transferir la atención hacia adentro. Nuestra única herramienta para comenzar realmente es mirar hacia adentro. En nuestra vida y en este camino y en el campo familiar y en el campo social hemos conocido muchas veces situaciones de personas que ya llegan a nivel de una ansiedad, de una situación, y lo que le caracteriza a la persona con una ansiedad, con un estado que ya necesita la pastillita para que se tranquilice, ¿verdad? Porque está que no sabe qué hacer consigo misma. Hay grados y grados, ¿verdad? Lo que sucede o lo que más podemos notar ahí es precisamente la falta de introspección. Si la persona en ese estado de depresión, de ansiedad, de desesperación, ¿no? De angustia, va a ver al psicólogo y le dice, ayúdeme, no sé qué hacer, deme una pastilla, deme algo, ¿verdad? Lo primero que uno puede notar es que esa persona no está mirando adentro. Cuando una persona, por ejemplo, cae en pánico porque hay una situación real, vamos a suponer, y vemos que hay todo un tumulto porque está cayéndose un edificio, o hay un temblor, o hay un incendio, ¿qué sucede en las personas? ¿Qué nos sucede? Entramos en pánico. ¿Y cómo actuamos? Desordenados, corremos, gritamos, nos asustamos. Esa característica indica que una persona no está en ese estado de introspección, de autoobservación. Y ustedes me van a decir, pero es que en ese momento hay que correr, ¿verdad? Yo no digo que no, pero si uno no se autoobserva, como corre desesperado, se va a caer y a lo mejor hasta se va a matar ahí, ¿verdad? O como dice el maestro Samael en una de sus pláticas que el otro día escuchábamos en un audio, ¿no?
dice el maestro, estoy sorprendido del estado de inconsciencia que tienen los seres humanos. Mi asombro llega muy grande, dice, porque un señor iba pasando por la calle, le cae una teja, una piedra de un edificio, justamente, y lo mata, ¿no? Dice, bueno, es un accidente, pero mi asombro es que las personas dormidas, inconscientes, corren, se paran abajo de donde cayó y se ponen a ver así, ¿verdad? O sea, dice el maestro, es que es algo que no puedo dejar de expresar mi asombro del estado de inconsciencia en que estamos. Una persona que está mirando adentro, reflexionando, pues obviamente no se va a ir a acercar a donde cayó la piedra, uno lo que va a hacer es alejarse, ¿verdad? Y revisar para ver el peligro. Entonces, no hay una receta, esto es algo que es poner nuestra capacidad de la maquinaria humana al servicio de la conciencia. Si hay que correr, el instinto tiene que funcionar, pero con conciencia, la mente, las emociones y todo. Entonces, esto es parte de la lucha diaria. Nadie nos la puede hacer comprender si nosotros no nos ejercitamos. El maestro Samael nos dice que esta capacidad de autoobservarnos es innata en el ser humano, pero que la hemos ido perdiendo. Hay que recuperarla. Hay que recuperar esa capacidad de mirarse adentro. Yo no digo que no puedas correr, reír. Alguien también puede caer en el fanatismo de decir, me estoy autoobservando, ¿no? Y no mira nada más porque se está autoobservando. No, es una capacidad de la conciencia que solamente la vamos a ir agilizando conforme la empecemos a utilizar poco a poco. Por eso dice el maestro, la paciencia es la escalera del alquimista también, ¿verdad? Aquí anda haciendo algún comentario. Sí. Y sigo mi meditación, algunas le hablo al ego y le digo que eres parte de mí, pero ahora yo soy quien llevo las riendas, así que obedece. Le contestamos que luego hay que comprenderlo y luego eliminar. Sí, ahora vamos a pasar a esa parte. Bien, en ese mirar adentro, nosotros podemos transferir, dice el maestro. Estamos usando términos que son a lo mejor, pues, es lo mismo, la base es la misma, solamente que también, bueno, el maestro utilizó estos términos para ayudarnos a una cultura, porque necesitamos también una cultura, ¿verdad?, esotérica. Entonces y psicológica y oficial, ¿verdad? Entonces dice que contra la contratransferencia lo que tenemos que transferir la atención hacia nuestro interior. Es la única manera en que podamos tener la esperanza, dice, de eliminar los falsos valores que nos perjudican a nivel social, económico, político, espiritual, todo socialmente hablando, a nivel lo que es el individuo. Si pasamos a la siguiente slide, por favor, vamos a ver que entonces el maestro nos dice, si nosotros transferimos la atención hacia adentro, vamos a poder utilizar en lo que llamamos la meditación dos aspectos del análisis, que nos va a llevar a la comprensión. Al inicio podemos aplicar las meditaciones de la muerte del ego y ampliando un poquito sobre las preguntas que nos han estado haciendo por internet también, en nuestras palabras hasta donde alcanzamos a comprender y lo que queremos compartir, ojalá que sea útil, pero como nos lo han preguntado varias veces, vamos a tocar este tema. Nosotros hacemos o entramos en un estado de meditación, relajándonos, haciendo nuestra introspección, mirando hacia adentro. Y entonces, al detectar el defecto psicológico que queremos trabajar, que sentimos que nos ha hecho daño este día, ¿verdad? Vamos a decir el día de hoy qué defecto quieren que pongamos de ejemplo. Yo sentí una ira que pensé que ya estaba más tranquila. La ira. Vamos con la ira, entonces. En un análisis estructural, diríamos, ¿qué podríamos observar en la ira? Nosotros estamos meditando la envidia, la ira, la gula. Bueno, cada uno va tomando el defecto, ¿verdad? Y vamos observándolo, vamos pasando a hacer un análisis estructural. Su nombre lo dice.
estructural. ¿Qué es? Por cómo está constituido. Por estructura, ¿verdad? Del ego. Entonces nosotros observamos al ego. Tenemos que ir más allá de lo bueno y de lo malo. Por eso decimos, simplemente lo vamos a observar. Vamos a transferir la atención hacia adentro de nosotros. Nuestra atención está acostumbrada a estar afuera. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a comprar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuando la familia llegue? ¿Y esto y lo otro? Y entonces no dormimos cuando las cosas nos saturan, ¿verdad? Pero si nosotros en ese mismo momento transferimos esa atención que tenemos afuera hacia adentro, empezamos a controlarnos, empezamos a superar el estrés, el nerviosismo, entramos en una relajación y podemos estar activos también. Eso lo podemos hacer a la noche antes de dormir o en la hora de nuestra meditación o durante todo el día. Ahí acuérdense que existe la meditación en marcha y la meditación ya de práctica de tiempo o hora que nos dedicamos, ¿verdad? Entonces, hacemos nuestro análisis estructural revisando las estructuras que tiene el ego. ¿Qué es una estructura? Vamos a decir. La estructura tiene una base. ¿Qué más? Vamos a decir una casa. ¿Cuáles son sus estructuras? Cimientos, castillos, soportes. El cascarón, exactamente. Es como un esqueleto, después se rellena, ¿verdad? Pero el esqueleto que le da vida. Por eso el análisis estructural, aunque a nivel de la psicología oficial se conoce como, por ahí lo tenemos, ahora se los mencionamos, pero vamos a lo que la gnosis nos enseña más de fondo. La estructura del ego, ¿verdad? Es decir, ¿en qué está cimentado? Y aquí podemos observar, básicamente empezamos a observar en un análisis estructural, como nosotros lo hacemos, así. ¿Qué pensábamos en ese momento? ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? ¿Cómo estaba nuestro cuerpo físico en ese momento? Es decir, en la siguiente slide vemos los 5 centros de la máquina humana. Es decir, el ego, ¿cómo se manifestó en este esqueleto que llamamos los 5 centros de la máquina humana? Es decir, la ira, dijimos. Entonces, yo estoy ahora mirando, transfiriendo mi atención hacia adentro y separando el ego, el observado del observador, ¿verdad? Estoy observando a ese observado, que es el ego. ¿Sí? Es mi ego, sí es cierto, pero lo estoy viendo ahora desde otra perspectiva. Entonces empiezo a observar. Sí, voy a decir, me enojé porque me gritaron, sí, pero ya en un estado de meditación empiezo a observar, a reflexionar, a decir, ¿qué pensaba? No importa si yo tenía o no tenía la razón, yo necesito ver la estructura de esto que estoy llamando ira. A mí lo que me da tanta tristeza es que no valía la pena el motivo por el cual yo me molesté. La tristeza que me da, dicen aquí, es que me da tristeza que no valía la pena el motivo. ¿Y si hubiera valido la pena? Bueno, quizás hubiera sido, porque hubiera sido algo importante, trascendental, pero no lo era. Aquí vamos más allá del evento. Acuérdense que la meditación es eso. Vamos a separar también el evento. Sí vamos a recordar el evento, pero lo vamos a separar. Me da más tristeza porque no valía la pena. Y eso ya me produce un estado de tristeza. Ya lo estoy diciendo yo mismo. Está bien, yo no niego que el Kaom a nosotros nos hace muchas veces también que salgan lágrimas de nuestros ojos por la tristeza que sentimos de ver estados psicológicos muy fuertes también. Pero tenemos que ir más allá. No es si valió o no valió la pena, es qué pensaba. Aparte me doy cuenta que no valió la pena, pero y si hubiera valido la pena, de todas maneras tenía que estar yo meditando en este ego que se llama ira, aunque haya valido la pena. Que es más difícil todavía, ¿verdad? Porque cuando decimos ni valió la pena, bueno, me di cuenta y hasta qué vergüenza, ¿no? Hasta el orgullo dice, ¡chin, qué vergüenza!, ¿no?
Pero si valió la pena, según la lógica, tengo que observar qué pensaba, cómo se puso mi cuerpo físico desde el centro motriz, instintivo y sexual. Es decir, mi cuerpo físico se puso como tenso, mi rostro cambió. Yo tengo que observar la estructura, mirando desde adentro en mi meditación, tengo que verme como si me estuviera viendo en un espejo y ver en ese momento específico cómo estaba mi cuerpo físico, o sea, toda la adrenalina que soltó, a qué grado llegó esa ira, si fue un enojo, si fue un disgusto, una impaciencia, una cólera, ya discusión, una cosa que reventó, ¿verdad? Tan fuerte que casi me da ahí la taquicardia. Tengo que observar cómo se manifestó en mi cuerpo físico, en los centros físicos, ¿sí? Tengo que observar emocionalmente qué sentí. ¿Qué sentí? Pues, a ver, ¿qué sentimos? Sentí coraje. Coraje. Sí, hasta los dientes así. Los dientes se pusieron tensos, esa es estructura física. Y era insignificante. Entonces a veces el ego quiere comer desde adentro, ¿verdad? Bien, ¿cómo me sentí? Sentí que no me quieren, sentí que no me responden, injusticia, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pensé? Vas a ver, así te va a ir, Dios te perdone, cuántas cosas. Al otro día, dijimos, ya la nueva modalidad del ego es que el ego agarra la enseñanza esotérica y te amenaza, ¿verdad? Y dice, pero ya vas a ver el karma que te va a caer, ¿verdad? O sea, porque el ego toma todo. Entonces, cada uno revisa sus estructuras y profundiza y dice, ¿no será que esto lo traigo? Observa, ¿verdad? A ver si es una característica de mi personalidad, de la educación que tuve, de todas sus estructuras, ¿verdad? Ahí la psiquiatría oficial habla de la personalidad, precisamente de lo que aprendimos de afuera, ¿sí? Entonces, sí es verdad que tenemos estructuras basadas en lo que aprendimos en la niñez, en la personalidad cuando se desarrolló. Todo eso lo tengo que analizar en mi meditación. En ese momento no es propiamente un pensamiento razonativo, es algo que uno lo observa y por sí mismo va llegando la información, porque uno ya no está identificado o está luchando por no identificarse con ese mismo momento. Está comprendiendo uno que va a meditar si valió o no valió la pena, si me hicieron o no me hicieron, si quién tuvo la culpa o no la tuvo. Eso es cosa del evento que hubo, pero tengo que ver mi análisis estructural, las estructuras en las cuales se sostiene este defecto de la ira. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? Aquí nada más están diciendo que es difícil, que somos seres enfermos y que cada día estamos en estado de observación, cada día procurar aliviar y soltar estados emocionales que nos llevan a diferentes conductas. Y dijimos que es difícil aceptar, pero aquí así es. Dice, gracias. Parece que el ego nunca descansa, luego parece que el ego nos lastima, pero al contrario es una adicción. Dice, así es, estoy de acuerdo contigo, dice. Y a nivel emocional me cuesta mucho más controlar el ego. Dice, no estás sola, me sucede lo mismo. Sí, así es, el ego es así, ¿no? Es muy difícil. Y cuando yo le digo a mi esposo a veces, qué bonito día, qué en paz, qué gran logro de algo, y me da pánico porque sé que inmediatamente viene la siguiente, ¿verdad? Un comentario a propósito del ego. Yo desafortunadamente tuve que faltar a las clases, pero es muy importante la asistencia porque a mí me gusta también practicar la meditación y escuchar la conferencia, ayuda mucho a continuar, a no bajar la guardia porque va a ser una guardia involuntariamente porque el ego se aprovecha. Así es, siempre que no nos identifiquemos y terminamos ahí creyendo que ahí va a estar la salvación porque asisto a mis conferencias, pues tampoco, ¿verdad? Pero está correcto, nosotros a veces nos necesitamos ayudar, ¿verdad? Formar una fuerza de trabajo, no es lo mismo que medite
que haga una oración una persona que la hagan 10, ¿verdad? O sea, siempre va a haber más fuerza, siempre tratando de evitar fanatismos también. Entonces, análisis estructural podríamos hablar mucho, pero ya tenemos conferencias sobre la personalidad, la falsa personalidad, tenemos la conferencia sobre los 5 centros, tenemos la conferencia sobre la meditación. Entonces, solamente reafirmar que para comprender un ego lo necesitamos estudiar en sus raíces, en su estructura. Repito, qué bueno que se habló del ejemplo de que ni valía la pena, porque aquí es bueno darse cuenta que no valía la pena, pero aunque hubiera valido la pena, ¿sí? Es un ego y hay que trabajarlo. Es diferente el proceso, ¿verdad? ¿Quién califica que vale o no vale la pena? Pues el propio ego, ¿verdad? De nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estructura que tiene el ego es muy importante. Si ustedes quieren demoler un edificio, tienen que estudiar las estructuras de ese edificio, ¿no? Tienen que saber dónde están los pilares que sostienen con más fuerza para dar con más fuerza ahí, ¿o no es así? Si quisiéramos demoler una casa tendríamos que conocer su estructura, ¿verdad? No podemos llegar con el martillito nada más así, o ahí aventándole la dinamita y ya, y a lo mejor la estructura sigue en pie, ¿no? Entonces necesitamos conocer sus estructuras, sus puntos débiles, cómo está cimentado, es decir, en qué se basa. Incluso si ustedes quieren pueden hacer una retrospección y decir, bueno, ¿desde dónde? ¿Cuándo fue las primeras veces que en mi niñez yo recuerdo esta ira, esta envidia o gula, lo que estamos estudiando? Tengo que recordarlo porque yo creo que mi vida son momentos diferentes, pero mi vida la conforma mi propia psicología y mi propia psicología es la que ha creado mi vida. Entonces, si a mí siempre me pasan cosas parecidas, yo tengo que revisar y bueno, hasta doblar el brazo, a torcer y decir, pues te lo mereces, pues gracias. Como decía el maestro Samael, ¿verdad? Iba a donde estaba el gimnasio. ¿Y qué esperamos nosotros? Si siempre nos vamos a quejar de las circunstancias, o mi persona, por ejemplo, lo que tengo que hacer es comprender que estoy en este trabajo, que van a llegar pruebas, que van a llegar recurrencias y que van a llegar oportunidades para estudiar a mayor profundidad cada vez eso que llamamos el ego. Y vale la pena, al final vamos a mencionar también. Entonces, revisar el ego en sus 5 centros, en la personalidad, en su estructura. Bien, pasamos a la siguiente slide, por favor. Y luego pasamos a ese análisis transaccional. Su nombre también lo dice. ¿Qué significa transaccional o qué es transacción? Como un intercambio, transferir. En la vida social nosotros tenemos transacciones, por ejemplo, con el banco, con nuestra familia, con los seres humanos, en la escuela, en el trabajo, tenemos transacciones. De ahí viene la palabra transar, que luego ya se utiliza negativamente, ¿no? Pero en realidad transar es hacer transacciones, ¿verdad? Pero como la corrupción se ha vuelto así, pues la transacción se ha vuelto sinónimo de tranza, ¿verdad? Pero realmente su origen es un poquito por ahí. Entonces, la psicología oficial nos dice que este estudio es observar las transacciones que tenemos con las demás personas, es decir, en base a ese niño, padre o adulto que mencionan, cómo nos llevamos con los demás y qué relaciones tenemos con los demás. El maestro Samael tiene una sabiduría muy grande, porque sabiendo que así como es afuera es adentro, que así como es lo grande es lo pequeño y que lo que está afuera está adentro, él dice, si las transacciones que tenemos afuera, es decir, no son correctas, si nuestro mundo de relaciones con los demás no es correcta o hay algo que no está bien o que queremos superar, por lo cual vamos al psicólogo, ¿verdad? Entonces, su origen está en las transacciones que hay dentro de nuestro propio mundo psicológico. Es decir, la sociedad es la extensión del individuo. Lo que nosotros llevamos dentro va a ser lo que vamos a ver reflejado afuera. Eso es una ley casi irrefutable, todos lo sabemos, ¿no? A ti no te gusta la corrupción y estás en contra de la corrupción, pero vendiste a lo mejor tu voto. Ahora que estamos en plena situación tan difícil, ¿no? Da tristeza, da dolor, que por la causa que sea, ahora sí que podríamos decir porque valió la pena, porque tenía hambre, porque no tenía que comer, a lo mejor
¿verdad? Hice una transacción equivocada, muy equivocada, ¿no? Esas transacciones están dentro de nosotros. Esas transacciones son psicológicas. Que aquí dicen, ¿sabes? Alguna vez hablo con el ego y le digo, eres parte de mí, gracias a ti tengo esta personalidad, pero ahora no llevas tú las riendas, ahora tú me obedeces y, ¿saben? Siento que se calma con ese mismo. Bueno, hay que entrar a profundizar, porque no podemos quedarnos ahí. O sea, nosotros empezando a estudiar su estructura nos damos cuenta que no me va, que me obedezca el ego tampoco tiene ningún sentido, sería una mala transacción. Ahora lo vamos a ir comprendiendo mejor. Quizás comprendemos el inicio, pero si usted, amigo que hace o amiga que hace la aportación, que es muy valiosa, porque todos podemos aprender ahí, tiene ya tiempo en esta enseñanza, entonces ya no es válido comenzar por ahí, ¿verdad? O sea, ya no es válido quedarse ahí en que solamente el ego me obedezca, o sea, ahora yo te voy a controlar, no es ya válido porque sería una transacción precisamente y un acuerdo que hacemos, pero al ego hay que eliminarlo y esa eliminación nos va a costar. ¿Por qué lo digo? Porque volviendo al comentario anterior, y también se había mencionado que el ego es una adicción y eso también ya se puede estudiar a nivel de las neuronas, cómo el ego tiene estereotipos que ya van conectando neuronas directamente, ¿verdad? O sea, tú ya te programaste a sufrir y siempre vas a sufrir, a menos que tú te desprogrames incluso neuronalmente. O sea, nosotros estamos hablando no de un cambio de pensamiento solamente. Ese decir, bueno, ya te descubrí ego, está bien porque es una forma de cambiar nuestra manera de pensar, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros buscamos una revolución, incluso biológica, neuronal. Según los neurocientíficos hay que despertar ese subconsciente, ese 97% dormido. Entonces yo no puedo decir al 97%, ahora yo te voy a mandar, porque el ego se va a reír de nosotros, ¿verdad? Como un engaño, se va a convertir poco a poco en un autoengaño si yo no lo voy profundizando, comprendiendo a profundidad. Por eso mencionamos, una cosa que vemos en el mundo de afuera, para poder entender este análisis transaccional, es el mundo de intereses que existe en las relaciones humanas. Ahora me van a decir ustedes, pero hay intereses buenos y hay intereses malos. Finalmente son intereses. Finalmente yo me llevo bien con alguien porque sé que ahí está si yo lo necesito. Finalmente yo te ayudo y te ofrezco una ayuda porque después te voy a pedir también a ti, ¿verdad? Digo, lo vemos a nivel social. Creo que eso es algo que si lo empezamos a observar, hay que despertar también, ¿no? Hay personas o habemos personas que a lo mejor eso nos pueda doler y decir, no, es que es mi amigo incondicional. Sí, hasta que deja de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras nosotros seamos personas dormidas, difícilmente vamos a encontrar una relación de conciencia. Lo que encontramos es asociación de egos. Hay matrimonios que se puedan llevar muy bien, perfectamente, todo, muy bien. Tan bien que nadie dudaría de que son un matrimonio maravilloso. Pero muchas veces en eso hay también alguna asociación de egos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me estoy llevando muy bien, nos está yendo muy bien, pero estamos abandonando a nuestros hijos. Hay que los cuiden los tíos, los abuelos o quien sea, ¿verdad? Pero nos llevamos muy bien, ¿no? Sí, pero hay una asociación de egos ahí. En el momento en que tenga yo que cuidar a mis hijos y lidiar con los hijos, empiezan las discusiones y cuídalo tú y cámbialo tú y arréglalo tú. ¿Y por qué yo? ¿Verdad? Entonces, mientras las transacciones del ego estén bien, todo fluye bien. Si lo hablamos a nivel de una comunidad y se organiza esta comunidad, vamos a decir, en una situación de vecinos, mientras todo vaya bien, mientras nadie diga nada de que algo se hace mal, todo va a ir muy bien y nos vamos a querer y a llevar muy bien. Pero si alguien dice, oye, esto no es correcto, yo creo que sería bueno que dieras cuentas, ¿verdad? Entonces sobre de él vamos a ir y no lo vamos a querer y le vamos a hacer las 1000 para que se calme, ¿verdad? Para que ya no me moleste, porque no me interesa,
esa amistad yo no lo voy a buscar como amigo porque no me interesa su manera diferente de pensar a la mía, ¿verdad? Entonces nosotros nos asociamos por relaciones, por transacciones. Vamos al banco y hacemos una transacción y pagamos y cobramos. Es decir, hacemos transacciones. El ego también en nuestro interior, como es un reflejo de lo exterior, lo que vemos afuera así es adentro. Hay egos que se llevan bien y hay egos que se llevan mal. Y ahí uno se sorprendería, ¿verdad? Pero podemos poner ejemplos y podemos también investigar cada uno de nosotros. Vamos a decir egos que se llevan bien. Por ejemplo, la pereza, ¿con quién se va a llevar bien? Con la gula, por ejemplo, ¿verdad? No me van a decir que alguien así, con la pereza totalmente a flor de piel, no se le va a antojar, o sea, que le acerquen, ¿verdad?, algo para comer, ¿no? Y la pereza y la gula se van a llevar bien también con la lujuria, ¿verdad? Porque mucha energía guardada sin transmutar, pues obviamente va a traer cierto nivel de fuego y, ¿verdad?, se va a llevar bien. Esos tres defectos se van a llevar muy bien, en general. Vamos a decir que al orgullo no le va a gustar la gula, muchas veces, sobre todo si es una mujer, ¿no? Va a decir, yo tengo que adelgazar, vamos a suponer, porque tengo que estar guapa. Entonces es más fuerte el ego del orgullo, de la vanidad, que no se lleva bien con ese de la gula. Y tenemos enfermedades que lo comprueban, como por ejemplo la anorexia, ¿no? Las personas anoréxicas ya han llegado a un grado de ego que dicen, o sea, me muero, pero no engordo, no como, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás de ese orgullo obviamente hay una estructura y una falta de cariño y muchas cosas, pero, o sea, no estamos diciendo que es bueno o malo, estamos observando las transacciones de los egos, ¿verdad? ¿Qué otro defecto se lleva bien con otro? Por ejemplo, la ira y el amor propio siempre están juntos, ¿no? De hecho, el amor propio lo trae a la ira la ira es como dicen, el achichincle, ¿verdad?, de el amor propio herido. Si no hay amor propio no puede haber ira, ¿o no es así? Entonces uno, cuando medita, y una vez que ha reunido la información que le va a llevar a la comprensión de todas esas estructuras del ego, ahora dice, el ego de la ira es el que estoy estudiando, pero voy a ver con cuáles se lleva bien. ¿Qué otros defectos hubo en ese momento? Ah, bueno, es que me lastimaron, me dijeron una palabra que no me gusta, no hicieron lo que yo quiero, etcétera. Entonces ya vimos que la ira se va a relacionar con el amor propio. ¿Qué otro defecto pudieron ver? Bueno, a lo mejor estaban acostaditos, descansando, y la pereza estaba muy a gusto, y entonces entre la pereza y el amor propio se combinaron con la ira, ¿no? O a lo mejor metieron la mano a mi plato, y como soy muy goloso, ¿verdad?, o sea, mi plato no me lo toquen y me molesté y me salió la ira. O a lo mejor fue porque tuve que limpiar o hacer una actividad, o diría el joven, tuve que ir a las tortillas, o tuve que ir a salir, o hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces ya vemos que esa ira estaba como custodiando a la pereza también. ¿Cuántas transacciones? Todas las que ustedes puedan encontrar, ¿sí? Eso es estudiar las transacciones del ego, que son semejantes a las transacciones que hacemos afuera. Cuando nosotros vamos comprendiendo al ego y vamos también trabajando con esas transacciones que hace el ego, difícilmente salimos a la calle y nos vendemos ya tan fácil. Y cuesta, y cuesta. Y a lo mejor el orgullo también se afinca ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir trabajando, como decíamos. Pero cuando uno ya ve cómo trabaja el ego, pues uno ve los intereses que a veces hay de por medio, en medio de las risas, de los abrazos, y uno comprende por qué se dijo, o por qué dijo Cristo, o por qué dijo Jesucristo, con 30 monedas de plata vendes al Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque nosotros vamos vendiéndonos, nos vendemos, el que me cae bien, el que me trata bien, el que me da los mejores regalos, a ese también le devuelvo, pero es mal visto incluso socialmente. Sí, ¿verdad? O sea, a veces no lo hago ni siquiera por cariño, sino por el qué dirán.
Entonces vivimos en un mundo de transacciones sociales que no son de conciencia. Necesitamos desarrollar la fraternidad, la caridad, la belleza, todo, ¿no? Pero desde la conciencia. Por eso dice el maestro, el análisis transaccional son las transacciones psicológicas del ego. Los intercambios, luchas, cambios de posición, movimientos que hace el ego. Un ego ahorita se siente el dueño de la máquina humana y al ratito es desplazado por otro ego que se siente el dueño de la casa. Y por eso es que nosotros estamos siempre en luchas de poder, ¿verdad? Porque nuestro ego es así, quiere el poder, quiere la codicia, quiere el orgullo, quiere, etcétera. Y de todo eso lo único que encontramos, si estamos haciendo una meditación profunda, es un resultado de dolor, un resultado de involución, un resultado de decadencia, un resultado de perder el alma. Dice el maestro Samael, la conciencia está en peligro. Es como tener a un enfermo que se nos está muriendo. Así es la conciencia, está en constante peligro por el ego que se vende, se compra, hace transacciones y dice, bueno, ahorita sí te quiero mucho porque me va bien, pero donde me toquen algo que no me gusta, ya no me gustó ir allá, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el análisis transaccional que nos llevaría en el libro del maestro Samael de la Revolución de la Conciencia a eso que llamamos el Bluetooth o terapéutica del reposo o meditación, básicamente. Estos psiquiatras, psicólogos desarrollaron teorías a través de juegos, a través de relajaciones, a través de imaginar, a través de ir a tu pasado. Es lo mismo, solo hay una diferencia. La gnosis nos enseña a eliminar el ego a través del campo de la energía creadora, de la transmutación. Entonces, comprendido el ego, decidido en nuestro corazón, comprendido, pedimos a la Madre Divina, a esa energía, a ese foat, a ese fuego del cual ella es la dueña, que envíe esa electricidad, que desconecte las neuronas por último, las adicciones que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en todos nuestros 5 centros, que rompa las estructuras del ego. Romper las estructuras va a costar mucho y muchas veces hay que romper las estructuras humanas también. Por eso cuando un misionero deja su casa, su comodidad, su lugar y rompe esas estructuras y se va y empieza de cero y deja su trabajo y deja muchas cosas y empieza de cero, está rompiendo hasta cierto punto ciertas estructuras. Tampoco estoy diciendo que con eso ya se va a liberar, pero muchas veces por eso ese camino del monje, que la gnosis también recapitula, sirve para romper estructuras, pero depende de nosotros si lo aprovechamos bien, ¿no? Si al romper las estructuras nos quedamos como que nos sentimos, ¿y ahora con qué me voy a tapar? Si al romper la estructura decimos, Dios mío, ¿y ahora de dónde me voy a agarrar? Y nos da miedo, entonces nos volvemos a agarrar del ego con más fuerza. Y por eso dice el maestro Samael, de la gnosis salen ángeles o demonios. Cuando empezamos este camino, no hay marcha atrás. Tenemos que ir hacia adelante, siempre. Porque alguien que dice, bueno, pues es que el ego me es útil, ¿no? Podría ser el caso de lo que se hablaba en el ejemplo. Puede llegar el día en que el ego se me vaya metiendo, me vaya controlando. Yo creo que lo controlo y resulta que él es el que está por debajo controlando, ¿verdad? Porque acuérdense que hay profundidades en el ego y resulta que al rato pues yo soy el que lo está sirviendo, pero él me deja decirle que yo soy su dueño, ¿no? Al final y al cabo esa forma no nos puede llevar a ninguna solución, como ninguna programación mental, como ninguna cuestión que no lleve la muerte del ego, la transmutación de las energías, es decir, el cuidar esas energías para tener con qué destapar ese cerebro, etcétera, etcétera, y bueno, el sacrificio por la humanidad, ¿no? Por eso en la última slide, para terminar, vamos a decir, cuando desintegremos los valores negativos, nos vamos a poder respetar realmente, vamos a respetar a los demás, nos vamos a convertir, dice el maestro, en una fuente de bondad. Ahora sí, ya no estamos hablando de egos buenos, ya no estamos hablando de una persona que socialmente ha evolucionado, porque el ego evoluciona, ¿verdad?
Ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de un maestro de compasión, de una fuente de bondad, un iluminado, dice, que gozará el éxtasis continuo y maravilloso. Un iluminado que puede estar en el mismo infierno y ser feliz. Puede estar en el mismo infierno ayudando y ser feliz. Puede estar entre el fuego y no quemarse. Un iluminado es aquel que ha despertado, y el que ha despertado es el que ha comprendido de profundidad todas esas estructuras y transacciones del ego. Es la única manera de ser libres. La verdad te hará libre. Si nosotros queremos una solución intermedia o básica, pues vamos al psicólogo a que nos dé la pastillita o a que nos diga, no te preocupes, tú estás bien, tú eres muy guapo, muy guapa, muy hermoso, eres una gran persona, siéntete una gran persona, no seas tímido, tú vales mucho. Si queremos la eliminación del ego, la liberación final, el trabajo con ese éxtasis realmente, cuando tocamos fondo y decimos, yo ya no le veo la puerta. De verdad, hay veces que uno así se siente, ¿no? Es que yo ya no le veo la puerta, o sea, es que te atacan por fuera y te atacan por dentro, ¿verdad? Entonces, como Pisti y Sofía, yo no le veo la puerta. Cuando tocas fondo, te das cuenta que ya no puedes ir más abajo, tienes que salir adelante. Y desgraciadamente no es que sea una filosofía negativa, es que todos tocamos fondo, pero lo cubrimos con ciertas estructuras, transacciones y falacias, y no salimos finalmente de donde tenemos que salir. Y nuestra vida sigue siendo la misma y nuestras circunstancias siguen siendo las mismas. Entonces, si vamos a querer la solución básica, intermedia, bueno, pues existe, pero si queremos esa liberación, pues cuántos maestros no han dicho, quiero pagar en esta vida todo el karma, ¿no? Y les va como les va. Y uno diría, pobrecito, ¿no? El pobrecito es uno, porque él ya pagó, pero uno, ¿verdad? Tiene mucho que pagar. Entonces, es cuestión de enfoques también. Hay enfoques de la psicología oficial que no llegan a mostrar toda la solución final, pero sí llegan a tocar ciertos puntos, ¿no? Como Sigmund Freud en su psicoanálisis, donde dijo la clave está en la energía creadora. De alguna manera lo mencionó también, ¿no? En la libido, decía él. Bien, ¿alguien quería comentar aquí? Pues bueno, tienes razón, Marisa, estoy controlada por el ego a seguir la batalla, decía. Luego también dicen que los psicólogos lo que hacen es alimentar más los egos, y dicen luego lo bueno es que existe la gnosis. La mejor psicología es la revolucionaria. Desafortunadamente muchos no conocen la gnosis, bueno, por eso se está transmitiendo esto por internet para que la conozcan más. Lo bueno es que haya personas que la divulgan y comparten, así es. Pues que podamos, como decía el maestro Samael, él decía, queremos misioneros que se enamoren, ¿verdad?, de esa Urania, de esa fuente cantarina, que así como sepan ser poetas, sepan ser científicos. Entonces, ojalá que todos podamos tomar este camino y de verdad aportar, ¿verdad?, investigar si es necesario, pero sobre todo mirar adentro y estar en la lucha. Nosotros por lo pronto sí decimos, estamos a veces en momentos difíciles, a veces nos llueve también, ¿verdad? Si no es por un lado es por el otro, y después cuando decimos eso y decimos, pero no hay que quejarnos porque cuánto no se sufre, o sea, cuánto no hay otros lugares donde de verdad, otras épocas donde no se tuvo la oportunidad. Si en esta vida nos dieron la enseñanza de la gnosis, ojalá que la sepamos trascender y digerir. No es fácil digerirla. Yo pienso también que si un psicólogo ahorita revisara la vida de un San Francisco de Asís, diría, no, pues este pobre está loco, hay que darle su pastillita, ¿verdad? Pero fue un gran ser que después dejó un gran mensaje, pero pasó por su crisis. Y por ahí el otro día veíamos una película, ¿no? Fuerte, un poquito fuerte, sobre cuestiones del ego, ¿no? Donde a un personaje se le manifestaban ya los egos, tipo así, exorcismo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, es que eso es el ego. Lo que pasa es que antes las personas sencillas lo veían así o les pasaban estas cosas.
Nosotros no necesitamos que el ego nos salga así, porque el ego se alimenta todos los días y a sus anchas, ¿verdad? Vivimos en un mundo material de hipnotismo, donde el ego se está alimentando todos los días y a sus anchas. Por eso ya nadie le tiene miedo al ego, ¿verdad? Pero si lo viéramos así como decía el Cristo cuando se le manifiesta a esa persona, así toda llena de espasmos y todo, y lo que le decían que le sacara a los demonios, ¿verdad? Jesucristo le pregunta bíblicamente, ¿quién eres? Y él contesta, soy legión, y le sale así todo, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¡ay, eso es espantoso, Dios mío, ojalá que nunca nos toque verlo! Pues no, porque todo el día estamos alimentando al ego, aquí en directo, ¿verdad? O sea, solamente cuando el ego recibe un ataque fuerte es que podemos tener experiencias como místicas o como esotéricas, en donde nos percatamos de lo fuerte que son los egos muchas veces que llevamos dentro, de lo mucho que podemos cristalizar inclusive ciertas larvas, cubos, subcubos, etcétera. Entonces, no se trata de meter miedo, se trata de que nosotros busquemos la investigación afuera y adentro, principalmente de nosotros mismos, ¿verdad? Y que tengamos como bandera y estandarte despertar la conciencia, porque si no despertamos no podemos aportar en bien de la humanidad. Dice el maestro, bueno, no nos alcanza a poner todo el texto, dice, pero el que logra eliminar el ego se convierte en un bien para la humanidad, en un noble ciudadano, en una persona que cumple, pero que también está despierta y libre de. No busquemos las leyes terrenales, no nos aferremos a las leyes terrenales, no nos aferremos a sus transacciones, busquemos las leyes espirituales del trabajo interno. Tengamos fe en ese trabajo interno que siempre va a traer un resultado. Y aunque nos esté yendo duro, nos demos cuenta cuando miremos atrás que siempre estuvimos protegidos, que nunca nos abandonó la divinidad, ¿verdad? Nuestro ser. Que la estrella que siempre nos ha sonreído nos está esperando también, que tenemos un hogar interior, que tenemos derecho a la felicidad y a la libertad, pero que hay que ganársela también. Y bueno, pues hay que votar. Bueno, hay que cumplir, ¿verdad? Aquí comparten mucho, dan las gracias también, y que quieren compartir, pero que dicen que a veces que compartes y como que te ven rarito por lo que hablas de las nueces, ¿no? Claro. Pero el raro es el que no toma, el que no va a los antros, el que Claro. no llama las palabras, esos somos los raros. Sí, mi esposo y yo sufrimos a veces el amor propio por ese lado, porque decimos, bueno, somos los raros, ¿verdad? Como no tomamos, como no esto, pues bueno, no nos hacen mucha vuelta, ¿no? Y como pues siempre estamos buscando la oportunidad de compartir un poquito, pues claro, siempre somos raros. Entonces uno se adapta también, uno no puede ser tampoco ahí un monje, ¿no? El monje o el sacerdote lo debe llevar adentro, pero hombre, también por adaptarte no vas a caer en lo, ¿verdad? Para que te quieran o para que te acepten. Si así vamos a vivir, vamos a sufrir mucho, ¿no? Yo soy de su club, Marisa y Gabriel. Sí, o sea, también dice el maestro Samael, ¿verdad? Que el fanatismo no es bueno, ¿no? Yo creo que cuando uno comprende que no te hace bien o ya no lo disfrutas, bueno, tampoco tienes por qué, hacer algo que no te gusta. ¿Cuántas veces tú le preguntas a los jóvenes, ¿por qué estás empezando a fumar? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Porque bueno, para saber qué te gusta. Dices, no me gusta, no me gusta, pero como todos lo hacen, ¿verdad? Oye, ¿y el vino qué te gusta? No me gusta, dicen, pero pues es que tengo que. O sea, es casi como ir al paredón, ¿no? La conciencia va como al paredón, dice, pues para que puedas tener aceptación social. La aceptación social nunca va a llegar, es una transacción. Siempre que tú hagas lo que le interesa a los demás, te van a aceptar. Momento en que tú quieras cambiar, hacer tu vida, dejar a ese estilo de vida y dedicarte a una vida más sana o a una vida más de trabajo, o dejas los amigos de cantina porque ahora tienes un hijo, ¿verdad? En ese momento tus grandes amigos te van a empezar a criticar, te van a empezar a atacar. Entonces
pero tendrás que encontrar nuevas personas, o sea, tenemos que seguir haciendo transacciones mientras vamos muriendo, pero también tenemos derecho a buscar otras afinidades, ¿no? Eso no quiere decir que te sientas especial ni más, y que en todo, si te identificas, una virtud te puede llevar al ego. Eso ya se dijo al inicio. Hay que ir con pies de plomo, pero en realidad hay que arriesgarse también, ¿verdad? Hay que arriesgarse en el trabajo interno, porque la vida ya es un riesgo todos los días. No sabes si sales y regresas, entonces ya vives en un riesgo, con la idea de que tienes una seguridad, pero no existe tal. Entonces la seguridad del alma es diferente. Pues ojalá que sea útil y que pueda servir para la meditación y bueno, pues aquellos que preguntaban, ojalá que hayamos podido aportar algo. Por esta noche nos despedimos y nos esperamos el jueves.